Bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Juan en el capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 24. San Juan capítulo 18 desde el verso 19 hasta el 24. Cristo Jesús atado es el título de nuestra reflexión de hoy. Cristo Jesús atado. Y leemos desde el verso 19 de Juan 18. Dice, hermanos, en esa escritura: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pueden sentarse, hermanos. Hoy es el día de la resurrección. Hoy celebramos ese momento incomparable en el cual la esperanza de vida después de la muerte quedó confirmada, quedó afirmada, quedó asegurada en la resurrección de Cristo Jesús. Pero es bueno recordar que antes de llegar a la resurrección, Jesús tuvo que pasar por momentos muy tristes, muy dolorosos, muy humillantes, todo por el afán de salvarnos. Justamente este texto relata algunos de esos momentos que tenían un propósito especial. Uno tiene que preguntarse cuando lee estos pasajes, hermanos, ¿por qué Dios permitió que Jesús fuera humillado de una manera tan vil, tan cobarde, tan despreciable? ¿Por qué permitió Dios que Jesús pasara por todas estas situaciones? Vamos a ver que Dios tenía un propósito muy claro que mostrarnos en este proceso. Y lo encontramos en estos versículos que hemos leído. Es doloroso leer pasajes como estos. El Salvador del mundo es traído ante Caifás, uno de los sumos sacerdotes, porque había dos, Anás y Caifás. Y en esta ocasión lo traen ante Caifás, atado, de tal manera que no le pudiera hacer daño a ninguna de las mansas ovejitas que estaban ahí y que lo estaban injuriando. Lo traen atado como un criminal, como un asesino. Lo traen atado de la manera en que se acostumbraba en aquellos días atar a los criminales más peligrosos de aquel tiempo. Duele ver al Mesías humillado y confundido entre los hombres más perversos de la tierra. Esta situación resulta en una verdadera contradicción, porque aquel hombre, en 3 años y medio que duró su ministerio, todo lo que había hecho era el bien. A nadie le hizo nunca daño. Fue médico para los que estaban enfermos. Fue proveedor para los que estaban en necesidad. Fue sabio consejero para los que se interrogaban acerca de sus grandes preocupaciones en la vida. Es decir, durante 3 años y medio no hizo otra cosa sino el bien. A todo aquel que tuvo la bendición de ser alcanzado por su presencia, por sus enseñanzas, por sus favores. Resulta, hermanos, totalmente contradictorio que un hombre como este sea atado como un criminal peligroso, como un criminal que pudiera hacer daños y quedara libre, como un criminal
que si no estuviera bien asegurado, quién sabe cuánto daño podría realizar. Es algo verdaderamente contradictorio. ¿Por qué atar a un hombre que solo sabía hacer el bien? Esta es la pregunta que nos queremos contestar. ¿Por qué Dios el Padre permitió que su unigénito fuera humillado de esta manera? ¿Cuál es el propósito de que el evangelista relata con tanto detalle la forma como él fue presentado delante de Caifás para ser juzgado injustamente e injustamente ser condenado a morir en la cruz? ¿Qué quería probar? ¿Qué quería demostrar este pasaje para nosotros en aquel tiempo y hoy en día? En primer lugar, este pasaje nos muestra, hermanos, la grave enemistad del ser humano con Dios. Decir que todos estaban enemistados con Dios sonaba muy fuerte desde el Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer en el Salmo 14, donde el salmista dice las siguientes palabras. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay justo ni siquiera uno. Es una necedad, decía ya el salmista, 500 años antes de Cristo. Es una necedad decir, no hay Dios. La vida tiene que vivir sin Dios, porque Dios no existe, porque Dios no sirve de nada, porque ¿para qué Dios? Hay que vivir la vida sin tantas preocupaciones. El salmista estaba destacando, hermanos, la maldad de los hombres. Estaba destacando que la maldad del ser humano no es cualquier cosa. Es necedad, no es simple ignorancia, es necedad. Si ustedes revisan lo que significa necio en un diccionario, van a encontrar que una de las definiciones es persona que no conoce lo que debería conocer, lo que ya debería saber. Por eso las mamás regañaban a los niños antes, por lo menos a mí alguna vez. Y le decían, por necio te pasa eso. Te dije que no lo hicieras, pero por necio. Es decir, ya lo sabes, ya lo entiendes, pero sigues de necio. Por eso decía el salmista, dice el necio en su corazón. ¿Por qué usaba él esta palabra? Porque quería enfatizar que el hombre estaba mirando a Dios y se negaba a creer en él. El hombre estaba mirando a Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que quienes miraban a Jesús estaban mirando a Dios y se negaban a reconocerlo, se negaban a aceptarlo, se negaban a humillarse delante de él. La necedad de aquella generación era más que una simple ignorancia, era un verdadero odio en contra de Jesucristo. Para la clase religiosa sobre todo, Jesús era una amenaza terrible, y para ellos no habría noticia más anhelada que el día que le dijeran mataron a Jesús. Para ellos eso sería su gran victoria, para ellos eso sería su gran triunfo. Se terminó aquella amenaza tan peligrosa, se terminó aquel riesgo, aquel peligro contra nuestra empresa religiosa. Lo ataron para decirle al mundo que no era cierto que aquel hombre fuera tan poderoso. Ellos lo trajeron atado, hermanos, para mostrarle a la multitud que aquel hombre no era tan fuerte, ni tan poderoso, ni tan grande, ni tan magnífico como decían. No, las autoridades religiosas lo ataron, lo amarraron, lo incapacitaron, lo dejaron sin que pudiera moverse, sin que pudiera actuar. Le estaban diciendo al mundo, no es cierto que ese Mesías sea tan fuerte ni tan poderoso. La ley lo sujeta, la ley lo somete, la ley lo controla. Atado, lo exhibían reducido a la impotencia, sometido por las fuerzas políticas y religiosas que lo miraban a él como una amenaza. Atado, Jesús lucía preso, inmóvil,
sometido a los poderes humanos, dominado por los poderes humanos. La clase religiosa de su tiempo se alegraba por eso. El odio hacia Dios parecía que triunfaba, parecía que salía ganando en aquella confrontación, en aquella guerra. Se podía decir en aquel momento, al ver a Jesús atado como un criminal, que Jesús había sido vencido, que Jesús había sido derrotado, que Jesús había fracasado. La generación presente, hermanos, tiene las mismas características. La única diferencia hoy en día es que Jesús no está aquí físicamente hablando. Pero la generación presente, si estuviera Jesús vivo hoy, lo vuelven a amarrar y lo vuelven a crucificar y lo vuelven a matar, porque lo miran como una amenaza. Hoy también el mundo de hoy ata a Jesús. Lo atan al negar su existencia, lo atan al negar su palabra, lo atan al prohibir que se clame su nombre, que se lea su palabra, que se difunda el Evangelio de Cristo. Esto, hermanos, ya no es cuestión de ignorancia. Esto ya no es cuestión de no sabía. Esto es cuestión de odio, de maldad, de rencor, de mirar en Cristo una amenaza al mundo de hoy. Muchos incrédulos en el mundo son sumamente inteligentes, incluso brillantes. Cuando la Escritura dice el necio no es Dios, quiere decir, dice el ignorante por voluntad propia, no porque no lo sepa, no porque no conozca, no porque no le hayan dicho, sino porque se niega a reconocer que hay un solo Dios y un solo Salvador que se llama Jesucristo de Nazaret. Se niegan a creerlo, no es que no lo sepan. Con necio, hermano, se refiere a las personas que odian el mensaje de Cristo y por eso le atan, porque piensan que atándole dejará de recriminarles su rebeldía y su necedad. Esta generación presente prohíbe la lectura de la Escritura, por ejemplo, en las escuelas, en los lugares públicos, porque no quieren escuchar la denuncia de su necedad. ¿Por qué esta generación tiene una confrontación tan grande con la palabra de Dios? Y no quieren que se lea por ninguna parte. No quieren que en ningún edificio público se pueda escribir un versículo de la Escritura. ¿Por qué una actitud tan decidida en contra de la palabra de Dios? Porque no quieren escuchar que son necios. Y la palabra demuestra la necedad del que no cree en un Dios de bondad y de misericordia como Jesucristo. Quieren negar la palabra, quieren atar a Jesús porque piensan que atándole ya nadie le va a reclamar su rebeldía y su necedad. Esta generación prohíbe la lectura de la palabra porque saben que en ella se descubre toda su necedad, todos sus errores, todos sus fracasos están descritos en esa palabra. Les desagrada descubrir que son necios. Les desagrada descubrir que ya deberían saber que solo ese Dios les puede salvar, pero ellos prefieren negarse a esa verdad. Se empeñan en una terquedad sin sentido. Tristemente, vivimos nosotros en este tiempo una paradoja muy dolorosa. La palabra de Dios dice que el enemigo está atado, pero el mundo ha desatado al enemigo y ha atado a Cristo. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! ¡Qué paradoja más dolorosa! Allá han liberado al enemigo de sus ataduras y han atado a Jesús para que no hable. Y han atado a Jesús para que no les diga la verdad. Si Jesús volviera hoy en carne y hueso, lo vuelven a crucificar, lo vuelven a enterrar, lo vuelven a sepultar. Y esta vez se aseguran de que nadie abra o mueva la piedra.
La generación presente mataría a Jesús con gusto, pero ante la imposibilidad de hacer esto, se conforman con atarlo, con inmovilizarlo, para que deje de hacer el bien a la raza humana. Pero ese odio a todos los cristianos, al único que le hace daño es al que odia. A Cristo no le hace nada. Que el mundo odie a Cristo no le hace nada. Dios sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuánto odio y desprecio reciba por parte del mundo, a él no le afecta. Pero al que daña es al que odia. Al que daña es al que desprecia esa verdad. Al que le hace daño es aquel que no quiere reconocer su necesidad de la misericordia de Dios. Le daña porque le oculta la verdad que puede cambiar su vida. Dios no lo anda buscando para castigarlo, ni para condenarlo, ni para mandarlo al infierno. Dios lo anda buscando para amarlo y hacerle misericordia y traerlo a la salvación y darle vida y vida en abundancia. Para eso lo anda buscando el Señor. Pero en su necedad el mundo no descubre esto. Hace 2000 años llevaron a Jesús atado ante Pilatos. Lo juzgaron injustamente. Lo hicieron sufrir los dolores de la cruz. Murió y fue sepultado. Pero al tercer día se levantó de los muertos, preguntando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque Él ha resucitado. Amén. Porque Él es el vencedor de la muerte. Y con ello tenemos esperanza después de la muerte, a partir de aquel día. ¿Quién no necesita esa esperanza? Todo ser humano necesita esa esperanza, pero no la quieren aceptar, no la quieren reconocer, no la quieren entender. Prefieren continuar hundidos en su necedad. ¿Cuánto se sorprendería si alguna vez vinieran a considerar a Jesús y descubrirían en Él a un Cristo que les ama profundamente y que les ha buscado todos los días de su vida? Y que todo lo que quiere hacerles es el bien. El mundo necesita desatar a Cristo para que sus brazos queden libres para amar a todo pecador y traerle de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida, en nombre de Jesucristo. La segunda cosa que nos queda demostrado en este pasaje, hermanos, es que el mundo siempre le ha temido a la verdad. Jesús atado es la expresión más clara de un cierto temor de los que le han capturado hacia el Maestro. En el fondo de sus corazones perversos, reconocían que aquel hombre era grande, era magnífico, era extraordinario, era admirable. No había nada que señalarle, no había nada que condenarle. No solo era extraordinario en el plano humano, sino que espiritualmente era soberano y todopoderoso. Lo sabían, lo habían comprobado con las personas que lo habían vivido. ¿Cuántas veces vimos a los fariseos que el Señor había sanado a un paralítico y le decía: toma tu lecho y preséntate a los sacerdotes? Porque solo los sacerdotes lo podían declarar sano después de ser paralítico. Y cuando llega con los sacerdotes, no se asombran por su sanidad, no se asombran porque alguien no haya sanado. Lo que les asombra es que esté quebrantando el sábado cargando su lecho. Su lecho sería como un petate. Y lo que no le preguntan: ¿quién te sanó? ¿Cómo es que estás caminando? Le preguntan: ¿quién te dijo que llevaras tu lecho el sábado? ¿Qué cosa más terrible es? Necedad. Necedad. Tienen frente a sus ojos el poder del Todopoderoso.
pero eso no les preocupa su empresa religiosa. Y se sienten amenazados por Jesús. Por eso le ataron seguramente muy bien, no fuera que se escapara. Y quién sabe lo que podría ocurrir entonces. Además, ustedes leyeron ahí en esos versículos que le interrogaron acerca de lo que andaba predicando, acerca de quiénes eran sus discípulos. Seguramente que Caifás le preguntó: ¿cómo te has unido con esa chusma de gente, galileos, ignorantes, sucios, despreciables? ¿Cómo andas tú con esa gente? Le preguntaron tantas cosas. El Señor le dijo: pregúntenle a los que me han oído, porque yo he hablado con toda libertad en la sinagoga y en el templo. No me interrogues a mí, interroga a los testigos. Ellos te dirán lo que yo he hablado, ellos te dirán lo que yo he dicho. Esto demuestra, hermanos, que aquellos hombres sospechaban las peores cosas de Jesús. Sospechaban que quizá andaba organizando alguna rebelión en contra del Imperio Romano. Querían acusarlo de sedicioso, de rebelde. Jesús le dice a Anás: pregúntele a los que me han oído, ellos te dirán lo que yo he hablado. Le dice que él ha predicado públicamente, sin esconder nada a nadie, y le sugiere que pregunte a los muchos que le han escuchado. Con estas palabras le estaba demostrando Jesús a Caifás que se equivocaba al juzgarle a él como un rebelde hacia las autoridades terrenales. Jesús había venido a establecer un reino de carácter espiritual, no un reino terrenal. Por lo tanto, los poderes terrenales no tenían que sentirse amenazados, no tenían que sentirse en peligro. No era interés de él apropiarse de ningún gobierno terrenal. Él había venido a establecer un reino de carácter espiritual. Porque si Cristo hace una obra espiritual en una persona, cambiará toda su vida por siempre y para siempre. Por lo tanto, hermanos, Jesús le demuestra a Caifás que su interrogatorio es inútil y que nada va a sacar de preguntarle aquellas cosas. Cuando contesta de esta manera, incluso llegan a abofetear a Jesús, porque le contesta de esta forma al sumo sacerdote, la gran autoridad religiosa. Hoy, hermanos, el mundo se sigue equivocando. Cree ver en el cristianismo un movimiento amenazante, una forma de vida que amenaza el libertinaje que reina en el mundo de hoy. No hay duda de que esta generación tiene miedo a la verdad de Dios y por eso lo atan con leyes y acuerdos que silencien la voz de Dios. Por eso prosperaron esos acuerdos políticos de prohibir la lectura de la palabra en las escuelas, en los edificios públicos, en los edificios de gobierno. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios le suena amenazante. Nadie puede negar, hermanos, que el mensaje que predica la iglesia del Señor no tiene nada de oculto. Aquí se predica la verdad abiertamente para todos. Y el mismo mensaje escuchamos los que recién hemos nacido en Cristo que los que tienen 25 o 30 años en el Señor. El mensaje es el mismo para todos, porque la verdad es solo una, la verdad eterna de Jesucristo revelada en su palabra. El evangelio de Jesucristo no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese es el evangelio que se predica en la iglesia del Señor. ¿Por qué atan al Señor? Porque saben bien que en cuanto escuchan el evangelio se les reclama abandonar la vida de libertinaje en la que están viviendo. Por eso quieren atarlo. No quieren que nadie les eche a perder la fiesta, reclamándoles
sus errores, reclamándoles sus necedades. El mundo se equivoca, hermanos, porque Cristo no les reclama sus errores y sus necedades por regaño, por castigo, por amenaza. Le reclama porque quiere traerlos a la vida. Le reclama porque quiere sacarlos de esa condición. Se la reclama porque quiere hacerlos libres de la esclavitud en que viven. Pero el miedo nace en el alma del mundo porque saben con toda certeza que están en rebeldía en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y esto no les gusta. Por eso atan al Señor. Por eso vuelven a amarrar al Señor. Y por eso en esta Semana Santa celebraron con tanta dedicación y entrega la crucifixión de Cristo. Pero hoy que ha resucitado, nadie se dio cuenta. Llegaron hasta la muerte, llegaron hasta la sepultura y después viene el baile, después la playa, después la celebración. ¿Por qué entonces el mundo está lleno de miedo? Porque creen y celebran a un Cristo muerto. Porque hasta ahí llegan, hasta su muerte. Quedan embelesados con la celebración de la pasión de Cristo, su sufrimiento, su dolor, su pena, su humillación. Magnífico, todo eso está bien. Hay que reconocer todo lo que Él sufrió, pero hay que contar la historia completa. Él sufrió todo eso, pero al tercer día se levantó de la muerte y vive y reina por los siglos de los siglos. Y seguirá reinando hasta que Él venga por segunda vez. Celebrar solo la muerte de Cristo, celebrar una Semana Santa, no comer carne los viernes, eso es buscar entre los muertos al que vive. Para encontrarse con el Cristo vivo hay que olvidarse de la religión y darle la cara al Salvador del mundo y presentarle la cara a aquel, el único que puede darnos la salvación. Hay que venir delante de Él y reconocer nuestra necedad. Somos seres humanos afectados de imperfecciones y de debilidades, y nuestras debilidades nos han ganado, nuestras debilidades nos han derrotado. Pero Cristo cambia nuestro lamento en baile. Si venimos a Él y clamamos a su nombre, Él nos va a mostrar que su nombre tiene poder para romper las cadenas, que su nombre tiene poder para hacernos libres, que su nombre tiene poder para transformar nuestra vida en todos los aspectos de nuestra existencia. Pero tenemos que perderle el miedo a la verdad. Tenemos que dejar que la verdad de Cristo llene la tierra, porque esa es nuestra única esperanza. Seguir viviendo en la necedad no mejorará el mundo. Lo único que puede hacer de este mundo algo mejor es conocer la verdad revelada en los evangelios de Cristo Jesús. Encontrarse con el Cristo vivo, conocer al que vive. Ya conocemos al que murió, hay que conocer al que vive, hay que conocer al que está vivo, hay que conocer al que camina entre nosotros este día porque quiere bendecirnos. Hay que conocer al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y entonces este mundo tendrá esperanza. Y entonces habrá esperanza para esta sociedad. Solo entonces. Porque solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Señor,